Cierra los ojos y trata de imaginar que todo lo que conoces sobre el éxito es una mentira. Imagina que, detrás del brillo de las cámaras, del maquillaje impecable y de las sonrisas de tus ídolos, existe un sótano oscuro donde la fama se negocia con sangre. Hoy, en este canal vamos a descender a las profundidades de la televisión mexicana para desenterrar una verdad que ha estado oculta bajo capas de glamour y censura por más de 50 años. No estamos hablando de simples rumores de pasillo. Hablamos de una organización hermética, una secta de poder absoluto liderada por el hombre que todos llaman el señor telenovela. Pero, ¿quién era realmente Ernesto Alonso cuando las luces del foro se apagaban? Prepárate, porque lo que estás por escuchar no solo cambiará la forma en que ves el cine de oro y la televisión, sino que te hará cuestionar el precio que algunos están dispuestos a pagar por la inmoralidad. Esta es la lista negra, estos son los nombres marcados, y esta es la crónica de cómo se vende el alma en el altar de la vanidad. Sin más, comenzamos. El rito de iniciación de la mansión de Ernesto Alonso se describe como una experiencia que fracturaba la mente del iniciado para siempre. Se dice que en las noches de luna negra, los aspirantes eran conducidos con los ojos vendados a un recinto subterráneo, donde el aire estaba saturado de un incienso denso que provocaba alucinaciones. El proceso de vender el alma comenzaba con la muerte del yo. El actor debía desnudarse frente a un altar de obsidiana y renunciar a su nombre de pil, aceptando que a partir de ese momento su cuerpo y su voz serían recipientes de una entidad superior que Alonso controlaba. El clímax del ritual consistía en una transmutación simbólica. El iniciado debía firmar un pergamino con una pluma mojada con su propia sangre, extraída del dedo anular izquierdo, el dedo del corazón. Mientras el dolor físico se manifestaba, Ernesto Alonso, vestido con túnicas de un rojo profundo, recitaba oraciones de una lengua olvidada, vinculada a la trayectoria del actor, a los cimientos de la televisora. A cambio, se les prometía un aura de atracción que hipnotizara a los espectadores, una luz artificial que no provenía del talento, sino de un pacto que empezaría a cobrar sus intereses mucho antes de lo esperado. La tragedia de Talina Fernández y su hija Mariana Levy es quizás el ejemplo más estremecedor de cómo la secta reclamaba sus deudas de linaje. Talina, bendecida con una belleza y una agilidad mental que desafiaba el paso del tiempo, fue durante décadas la gran sacerdotisa de la comunicación, protegida por el manto de Alonso. Sin embargo, en el misticismo oscuro de la secta, se cree que, para mantener el éxito de una matriarca, se debe ofrecer la energía de la descendencia. La muerte de Mariana Levy en 2005 no fue una casualidad del destino. Los relatos de quienes estuvieron cerca aseguran que Mariana sentía una presencia constante que la acechaba semanas antes de su muerte. En aquel fatídico cruce de calles, lo que Mariana vio no fue a un asaltante común, sino a los cobradores, de las sombras que venían por el atributo. Su corazón no falló por miedo a un robo, sino por la impresión de ver el rostro de la entidad que su propia estirpe había alimentado. Talina Fernández vivió el resto de sus días cargando con el peso de este sacrificio, sabiendo que su gloria eterna había sido pagada con el aliento de su propia hija, un dolor que alimentaba el poder de la organización incluso años después de la muerte de Alonso. Raúl Velasco, el gran guardián de la moral pública, operaba en realidad como el inquisidor del purgatorio.
Su poder para encumbrar o descumbrar carreras siempre en domingo era la herramienta de control masivo de la secta. Velasco no evaluaba el canto o la actuación, él evaluaba la pureza del pacto. Si un actor intentaba rebelarse o dejar de asistir a las ceremonias privadas en San Ángel, Velasco recibía la orden de ejecutar el borrado mediático. Personajes como Charlie Valentino, Pedro Weber Chatanuga y Freddy Fernández el Pichi fueron peones en este tablero de ajedrez espiritual. El Pichi, aquel joven que simboliza la inocencia, terminó sus días sumido en una decadencia física que parecía un castigo por intentar reclamar su alma. Estos comediantes, que regalaron risas a un país entero, morían en soledades atroces, con sus cuerpos consumidos por enfermedades que los médicos no podían explicar del todo, como si algo les estuviera drenando la vida por dentro, dejándolos como cáscaras vacías una vez que su utilidad para la secta había terminado. El caso de Frank Moro y Juan Gabriel eleva el misterio a niveles insospechados. Moro, el galán predilecto de las sombras, poseía un magnetismo que rozaba lo sobrenatural. Su muerte a los 42 años en la plenitud absoluta es el cumplimiento del pacto de la eterna juventud. Morir antes de que la vejez manche la imagen del ídolo, para que su energía quede atrapada en el inconsciente colectivo para siempre. Por otro lado, Juan Gabriel, el divo de Juárez, tuvo que desarrollar su propia mitología para sobrevivir a las presiones de la secta. Se dice que sus extravagantes vestuarios y sus constantes alusiones al sol y a los ángeles eran en realidad escudos protectores para no ser consumido por la oscuridad de Alonso. Sin embargo, su muerte extraña y la simbología que rodea su despedida sugieren que al final nadie, pero nadie, escapa de la lista negra. Incluso Yuri, quien vivió el clímax de una verdadera cumbre en lo que respecta al éxito. En realidad, ella tuvo que pasar por un proceso de quiebre total, una muerte en vida, para poder liberarse de las cadenas de una organización que la utilizaba como un faro de luz falsa para atraer a las nuevas generaciones hacia el altar de la vanidad. Cada nombre en este relato es una advertencia de que en la cima del éxito el aire es escaso y los dueños de la montaña no aceptan nada menos que el alma completa. Muchas gracias y hasta la próxima.